Toda la culpa del micrófono. Continuamos con el round de charlas del bloque A. Ahora tenemos una charla a cargo de Raquel Pessoa, pero antes de que le demos la bienvenida a Raquel, quiero recordarles que después de esta charla deben continuar ahí tranquilitos esperando que estaremos presentando las charlas relámpago. Entonces, la siguiente charla, el título es Clasificación desbalanceada con Python, modificando datos y algoritmos. Como ya le dije, a cargo de Raquel Pessoa. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la primera PyCon Chile 2021. ¿Cómo te sientes? Bien, muy contenta por la invitación. Bueno, pues ya te dejo, todo el escenario es tuyo. Continuamos con tu presentación. Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy día yo les voy a hablar sobre clasificación desbalanceada con Python, modificando datos y algoritmos. Bueno, y los temas que quiero contarles hoy, principalmente clasificación en el contexto de desbalance de clases, el problema en sí de desbalance de clases, algunos ejemplos y lo más importante, cómo uso Python para abordar el problema del desbalance. Muy brevemente les cuento sobre mí. Yo soy mamá de 2 niños, soy informática y actualmente trabajo como académica en la Escuela de Ingeniería Civil e Informática de la Universidad de Valparaíso y también soy investigadora del CCTVAL y mis temas de investigación tienen que ver principalmente con el aprendizaje automático, analizando datos en diferentes áreas, en procesamiento de imágenes médicas, física de partículas y ahora también en astronomía. Y yo utilizo el lenguaje de programación Python para todos mis experimentos computacionales. Yo me declaro una fanática de Python. Bueno, y para contarles sobre el tema de clasificación, primero brevemente, de forma general, lo que es aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas o machine learning, que es un área del campo de inteligencia artificial que se encarga de la generación de algoritmos computacionales que mejoran automáticamente desde la experiencia. Es decir, aquí, a partir de los datos, los algoritmos son capaces de aprender y esto es lo fundamental para que estos algoritmos puedan resolver distintas tareas como regresión, clasificación, entre muchas otras. El problema de clasificación en sí es la tarea de asignar etiquetas, clases o categorías a un conjunto de datos. Entonces, como vemos en este ejemplo, tenemos un conjunto de etiquetas predeterminado. En este caso tenemos 2 etiquetas, la etiqueta perro, la etiqueta gato, y lo que tenemos que hacer es asignar una categoría o asignar las clases a nuestro conjunto de datos. Y en el contexto de aprendizaje automático, la tarea de clasificación es del área de los enfoques supervisados. Y como vemos acá, entonces nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento que está previamente etiquetado. Entonces acá nuestros datos están representados por un conjunto de n variables, en este caso, este ejemplo didáctico. Nosotros nuestros datos tenemos que son perros y gatos, entonces podemos pensar que está representado por un conjunto de variables que puede ser el peso, el tamaño, el color del pelaje, etcétera. Y tenemos también entonces las etiquetas asignadas a nuestros datos, que es un valor discreto, en este caso 0, 1, 0 para perro, 1 para gato. Entonces, en el proceso de entrenamiento es donde se genera nuestro modelo de clasificación, se realiza un proceso de optimización de nuestra función de pérdida que nos permite encontrar los parámetros de la función, que es el modelo que nos va a permitir realizar la clasificación. Y aquí lo fundamental es que nuestro modelo de clasificación pueda predecir para nuevos datos, es decir, datos que no han sido vistos durante el proceso de entrenamiento. Entonces, si tenemos un nuevo dato como el que vemos acá, lo que se espera es que nuestro modelo pueda clasificarlo correctamente con un buen desempeño. Y entonces, en este ejemplo bien didáctico que yo les muestro, nuestro conjunto de datos está formado por 3 datos en la clase perro y 3 datos en la clase gato. Entonces, nosotros podemos ver que nuestro conjunto está balanceado, tenemos 50 y 50%. Pero, ¿qué pasa si tenemos un escenario como este, donde ya vemos que hay una clase que tiene una cantidad de datos mucho mayor en relación a la otra clase? Entonces, aquí ya vemos que hay un desbalance de nuestros datos. Y es justamente ese el problema del desbalance de clases, y en particular en clasificación binaria, que es donde yo más trabajo. El desbalance de clases ocurre cuando los datos de una clase están subrepresentados en relación a la otra clase. Y por convención uno dice que los datos de la clase minoritaria son los datos de la clase positiva y los datos de la clase mayoritaria son los datos de la clase negativa. Y aquí el punto interesante y más importante es que la clase minoritaria, es decir, la que tiene menos datos, es nuestra clase de interés, es decir, esos son los datos que justamente a nosotros nos interesa poder identificar o clasificar. Y ejemplos que aparecen desde los más comunes, por ejemplo, desbalance de clases en clasificación de emails. Aquí nosotros queremos clasificar si nuestros emails son spam o no spam.
Aunque ahora yo estaba pensando, tal vez esto ya no está tan desbalanceado, pero desde los inicios, ¿cierto? Cuando partió esto, podríamos decir que la mayor cantidad de nuestros emails son emails que no son spam y solo una proporción muy pequeñita son datos que pertenecen a la clase spam y esa es la que nos interesa entonces identificar. Otros problemas reales que aparecen en el contexto de aplicaciones médicas, por ejemplo, es para clasificar pacientes si tienen o no cierta enfermedad o pacientes que pueden recibir o no cierto tratamiento médico. ¿Ya? Entonces, de nuestros datos que corresponden a pacientes, siempre la mayor proporción va a ser pacientes que no tienen la enfermedad o que no deben recibir cierto tratamiento. Entonces, ahí claramente aparece el tema del desbalance de datos. Por ejemplo, en el tema de transacciones bancarias fraudulentas, ocurren miles, cientos de miles de transacciones durante el día, ¿cierto? Las diferentes entidades bancarias o financieras. Y de toda esa gran cantidad de transacciones, solamente una proporción menor son fraudulentas. Pero es justamente ese conjunto minoritario el que más interesa detectar o poder clasificar. Y otra área de interés también en el contexto de clasificación es la predicción de abandono de los clientes de ciertos servicios. Por ejemplo, podemos pensar en servicios de telefonía celular, ¿cierto? Aquí a las compañías les interesa entonces poder identificar o clasificar si sus clientes van a abandonar el servicio, ¿ya? Entonces, de toda la cartera de clientes que ellos tienen, también la mayor proporción de ellos son clientes que van a continuar utilizando el servicio, pero obviamente a la compañía le interesa retener a todos sus clientes, por lo tanto le interesa poder identificar y clasificar claramente cuáles son los clientes que podrían entonces dejar el servicio. Y en contextos más científicos, ¿dónde aparece el desbalance? Bueno, en muchas partes. En una de las áreas que yo trabajo, que es en el área de análisis de datos de física de partículas, uno de los problemas que más se aborda es la clasificación de eventos. Evento se refiere a una colisión de protones que ocurren en estos grandes aceleradores. Y sucede que los eventos de interés son los que son muy poco frecuentes. Entonces, nosotros cuando pensamos en un evento de interés, es un evento que le interesa estudiar a un grupo en particular de física. Y, por ejemplo, cuando ocurren estos choques, que ocurren, por ejemplo, a 40 millones de veces por segundo, tenemos que solamente se genera un bosón de Higgs una vez cada 10 a la 13 colisiones. Por lo tanto, aquí claramente estamos ante un problema de alto desbalance, porque la clase de interés, que sería en este caso la señal denominada bosón de Higgs, es muy poco frecuente. En el contexto médico también, donde yo también he trabajado, tenemos acá imágenes de tejidos mamarios cancerosos que han sido tratados con una técnica que se denomina inmunohistoquímica. Y aquí lo que interesa es detectar la sobreexpresión de una proteína que se llama HER2. Uno puede abordar este problema como un problema de clasificación binaria de píxeles para identificar si aparece esta proteína HER2 que se ve aquí con el color café presente en la membrana celular. Si lo abordamos como clasificación binaria de píxeles, tenemos muy poquititos píxeles sobreexpresados, puede ser del orden del 5% del total de píxeles. Por lo tanto, claramente también estamos aquí ante un problema de clasificación con desbalance de clases. Ahora, ¿y por qué nos interesa analizar el problema y abordar el desbalance de clases? Porque si uno utiliza algoritmos tradicionales de máquinas de aprendizajes y no utiliza algún enfoque para abordar el desbalance de clases, lo que sucede es que nuestro clasificador está sesgado hacia la clase mayoritaria, o sea, va a tender a identificar todo como perteneciente a la clase mayoritaria, como se ve en este ejemplo, donde la línea continua es un clasificador basado en SVM donde no tiene ningún enfoque para abordar el desbalance. Y aquí en la línea segmentada vemos que este clasificador sí tiene alguna técnica para abordar el desbalance, donde podemos ver entonces que es capaz de reconocer la mayor cantidad de datos de nuestra clase minoritaria, de nuestra clase de interés. Otro punto importante también que aparece cuando uno trabaja en el contexto de clases desbalanceadas son las métricas de desempeño que miden el desempeño de nuestro clasificador. Usualmente en aprendizaje automático nosotros utilizamos la matriz de confusión, que es esta tabla que nos muestra los datos que fueron correctamente clasificados y aquellos que fueron correctamente clasificados, ¿ya? Entonces, a partir de esta matriz nosotros utilizamos o medimos diferentes métricas de desempeño para saber cómo se comporta nuestro clasificador. Una de las más usuales y estándar es la que se denomina accuracy, como se ve ahí, que mide el total de los correctamente clasificados sobre el total de todos los datos. Y supongamos un ejemplo, donde tenemos acá un ejemplo didáctico nuevamente, 10 datos y 9 datos de la clase mayoritaria y un dato en la clase minoritaria, nuestra clase de interés. Y nuestro clasificador predice todo, lo clasifica todo en la clase mayoritaria. Si nosotros calculamos nuestra matriz de confusión,
y calculamos el accuracy que tiene nuestro clasificador, nosotros vemos ahí que tenemos un valor de 0,9 o el 90%, es decir, estas métricas se miden entre 0 y 1, por lo tanto tenemos un súper buen desempeño de nuestro clasificador, pero estamos viendo que nuestro clasificador no fue capaz de identificar justamente la clase que más nos interesa que pueda ser identificada, que es la clase, el dato de la clase minoritaria. Por lo tanto, nuestras métricas pueden ser no representativas de lo que nosotros realmente queremos que haga nuestro clasificador. Por lo tanto, aquí la primera moraleja es que cuando uno trabaja con desbalance de clases, jamás hay que usar la métrica accuracy para medir el desempeño de nuestro clasificador. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos el problema del desbalance? Bueno, la literatura ofrece una gran cantidad de enfoques, pero hay dos categorías principales que son abordar el problema de desbalance desde el nivel de los datos o desde el nivel del algoritmo. Cuando queremos abordarlo desde el nivel de los datos, lo que sucede es que se modifica la distribución de los datos de entrenamiento, es decir, nosotros vamos a balancear nuestros datos y los podemos balancear utilizando oversampling, es decir, generando nuevos datos y por lo tanto vamos a generar nuevos datos de la clase minoritaria, ya sea de manera aleatoria, utilizando random oversampling, que es duplicar datos de forma aleatoria, o con técnicas más sofisticadas que generan datos sintéticos, crean nuevos datos como son Smoot o Adasyn. Y también el otro enfoque a nivel de datos es undersampling, es decir, submuestrear, yo voy a eliminar datos y claramente tengo que eliminar datos de mi clase mayoritaria. Y también tenemos muchas técnicas, entre ellas random undersampling, es decir, ahora yo voy a eliminar datos de la clase mayoritaria de forma aleatoria. Y también puedo utilizar técnicas más sofisticadas en el sentido de que voy a elegir qué datos eliminar, como es el algoritmo NER-MIS1, que lo que hace es que va a mantener aquellos datos de la clase minoritaria que son más cercanos a datos de la clase mayoritaria. Pero esta es una familia de algoritmos, uno puede ir eliminando los que estén más lejos de la clase minoritaria y así. Entonces, como les indico acá, hay una gran cantidad de técnicas y aquí mi sugerencia es revisar la literatura que les indico acá y también la documentación del módulo de Python que les voy a contar más adelante. Entonces vimos a nivel de datos, ahora tenemos a nivel del algoritmo y para esto entonces, ¿qué se hace? Es que en el proceso de entrenamiento hay un ajuste de manera de dar mayor importancia a la clase minoritaria. Entonces uno modifica los algoritmos, crea nuevos algoritmos. Una de las técnicas más utilizadas se denomina cost sensitive o sensible al costo y esto quiere decir que nosotros vamos a asignar una ponderación a los datos de la clase minoritaria que fueron clasificados de forma incorrecta, le voy a dar una ponderación mayor, y a los datos de la clase mayoritaria que fueron clasificados de una forma incorrecta le doy una menor ponderación. En el fondo acá yo le quiero dar más peso a mis datos de la clase minoritaria, la que me interesa entonces poder identificar. También a nivel de algoritmo, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, en el caso de algoritmos basados en el uso de funciones de pérdida, es modificar las funciones de pérdida o de costos asociadas a mi técnica. Entonces, lo más usual, por ejemplo, es una función de costo donde yo mido el error cuadrático, pero, por ejemplo, acá en el caso de redes neuronales, uno utiliza usualmente la función de pérdida denominada cross entropy, la cual no tiene ningún enfoque para abordar el desbalance, entonces ahí yo puedo ir haciendo mejoras, por ejemplo, agregando un factor alfa que hace que sea una función binary cross entropy balanceada, donde nuevamente le doy mayor peso a mi clase minoritaria, o también la literatura indica otras funciones de pérdida como la focal loss, que lo que hace que además de darle un mayor peso a mi clase minoritaria, tiene un factor gamma que lo que hace es que da un mayor peso a los datos que ellos denominan datos complejos, que son aquellos datos falsos negativos, es decir, datos de mi clase minoritaria que fueron clasificados incorrectamente como la clase mayoritaria, que es lo que hace un clasificador usualmente cuando está ante un tema de desbalance de clases. Y también uno puede usar arquitecturas específicas, por ejemplo, autoencoders también en el contexto de redes neuronales. Este es un tipo de red neuronal específica que copia los valores de entrada a los valores de salida, es decir, la entrada es codificada mediante un encoder, después es decodificada de manera de reconstruir la entrada. Entonces, lo que uno puede hacer acá es que entrena estos autoencoders con los datos de la clase mayoritaria, de manera que cuando uno ya generó el modelo y después le pasa un dato de la clase, de la clase minoritaria, va a generar un gran error. Por lo tanto, lo va a identificar como un dato anómalo y de esa forma podríamos identificar los datos de la clase minoritaria. Y bueno, ¿cómo uso yo Python para abordar el tema del desbalance de clases?
Aquí uno de los módulos que yo más utilizo es el módulo Imbalanced Learn. Este es súper simple de instalar, igual que la gran mayoría de los módulos de Python. Aquí está el link donde pueden acceder a este módulo. Y este módulo que lo que me permite hacer principalmente es aplicar técnicas, o para lo que yo lo uso principalmente es para aplicar técnicas de desbalance a nivel de datos, es decir, balancear mis datos. Y para eso entonces les quiero mostrar 3 ejemplos principales. El primero, que es un conjunto de datos de mamografía. Originalmente este es un conjunto de datos que correspondía a imágenes de mamografía donde se tienen que detectar si hay o no hay microcalcificaciones, ¿ya? Entonces este dataset sí se fue transformando y es un dataset público que está en el GitHub, que yo les voy a dar luego el link de donde tengo todo mi código. Y la idea es que ahora este dataset está formado por 6 variables, ¿ya? Y nuevamente acá entonces el problema es clasificar mi dataset con microcalcificaciones o sin microcalcificaciones. Y como podemos ver acá, claramente este es un conjunto altamente desbalanceado. Tenemos un 98% de los datos en la clase mayoritaria y un 2% de los datos en la clase minoritaria. Entonces aquí, claramente es súper importante poder detectar los datos de la clase minoritaria porque ya estamos trabajando con datos a nivel de pacientes que van a tener una implicancia en el diagnóstico médico. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hice para ejemplificar el tema del desbalance de datos? Primero, utilizando nuestros módulos usuales en el contexto de análisis de datos, ¿cierto? Que es scikit-learn, pandas, bueno, generé datos de entrenamiento y de testing, construí un clasificador muy simple basado en conjunto de árboles, un gradient boosting classifier, y simplemente con los datos tal cual como estaban, generé este clasificador que me dio estos resultados, un 70% del área bajo en la curva, de la curva ROC. Vemos aquí nuestra matriz de confusión, ¿cierto? Y vemos las métricas asociadas a mi clasificador y podemos ver que el recall o la sensitividad, ¿cierto? Tiene un 40% aproximadamente de recall, lo que quiere decir que fue capaz de detectar solamente un 40% de mi clase de interés, de mi clase positiva o mi clase minoritaria. Por lo tanto, mi clasificador no se está comportando muy bien. Entonces, ¿qué hice acá? Simplemente aplicar técnicas a nivel de datos, balanceando mis datos, ¿cierto? Utilizando oversampling y smooth. Y acá vemos lo simple que es utilizar el módulo ImbalanceLayer. Simplemente yo importo la función random oversampling y smooth para así balancear mis datos. Y luego generé clasificadores con los datos balanceados. Y aquí, utilizando el mismo clasificador anterior basado en Gradient Boosting Classifier, y podemos ver entonces que inmediatamente mejoró el desempeño de mi clasificador. Aquí vemos que el recall, la sensitividad, aumentó al 84%, o sea, ahora solamente dejó 8 datos de la clase minoritaria sin reconocer. Podemos ver, sí, que según el enfoque que yo utilicé, tenemos más o menos falsos positivos, y esa es parte de todos los desafíos que aparecen cuando uno empieza a trabajar con datos desbalanceados, este trade-off entre el recall y la precisión. Luego, el segundo ejemplo que les quiero mostrar corresponde a datos de física de partículas. Este también es un dataset público. Estos son datos simulados y aquí la señal es que se genera un bosón de Higgs que decae en 2 partículas tal. Entonces aquí lo mismo, cargamos nuestros datos con pandas, con el módulo pandas. El problema entonces es clasificar nuestros eventos en señal generación de bosón de Higgs o evento que no corresponde a esa señal. Y en este caso vemos que la distribución de las clases es de un 63 y un 34%. Bueno, acá no está tan desbalanceado, pero la idea es entonces igualmente vemos que hay una desproporción de las clases. Y acá, entonces, también un ejemplo simple, construí una red neuronal con 2 capas ocultas y el proceso clásico, ¿cierto?, para realizar el entrenamiento. Y acá, entonces, el enfoque en particular que utilicé fue el cost sensitive, es decir, que yo le doy un mayor peso a los datos de mi clase minoritaria, de manera que en el proceso de entrenamiento, cuando se está calculando, ¿cierto?, los valores en la función de pérdida, haya un mayor valor para los datos de la clase minoritaria. Y acá, si se fijan, simplemente utilizando, acá yo uso Keras, utilizando el parámetro class weight, donde yo digo que para la clase 0, mi clase minoritaria, la ponderación va a ser 1, pero para mi clase minoritaria, se identifica con el 1, la ponderación va a ser 2, inmediatamente aquí entonces de forma automática yo puedo utilizar este procedimiento de cost sensitive y como vemos acá en nuestra matriz de confusión, si yo utilizo esta misma red neuronal sin class weight, tengo 2723
datos de la clase positiva mal clasificados, es decir, que fueron identificados como datos background, pero en el momento que le aplico class weights, inmediatamente mi clasificador mejora su desempeño y disminuye la cantidad de falsos negativos, ¿ya? Entonces acá, súper fácil de utilizar el enfoque class weight utilizando el módulo KERAS. Y el último ejemplo que les quiero mostrar corresponde al tema de detección de fraudes de tarjetas bancarias. Y aquí esta slide bien densa que se ve también ejemplifica el tema de clasificación desbalanceada, y en este caso lo que quise fue utilizar otra función de pérdida que está, ¿cierto?, diseñada para abordar el problema del desbalance. Entonces aquí también tenemos una red neuronal sencilla, ¿cierto?, con 1, 2, 3, 4 capas ocultas, y lo usual en redes neuronales profundas que uno utiliza la función de pérdida, la binary cross entropy, la que no tiene asociada ningún tema asociado al desbalance de clases, pero acá lo que hice entonces entrené una red con binary cross entropy y la otra red que muestro acá con la focal loss, que es la que yo les decía, que tiene este factor alfa y gamma, el alfa para en la proporción de las clases y el gamma para los datos que son los datos difíciles, es decir, para darle mayor peso a aquellos falsos negativos. Entonces, simplemente importando TensorFlow add-ons y luego llamando a la función focal loss, en este caso la focal cross entropy, yo le doy los parámetros alfa y gamma, que obviamente son parámetros que se tienen que optimizar. Genero entonces mis clasificadores, en este caso vemos que hay un alto desbalance, porque si vemos la clase mayoritaria, que es la clase que no tiene fraude bancario, tiene un 99,8%, y la clase minoritaria, los datos que pertenecen a esta clase minoritaria, tiene solamente un 0,2%. Entonces, aquí claramente vemos un alto desbalance. Y entonces, de lo que vemos acá, con nuestro red neuronal, que no tiene ninguna función de pérdida con algún enfoque para abordar el desbalance, tenemos que tiene 83 datos mal identificados para la clase positiva. O sea, aquí tenemos 83 datos falsos negativos y 53 datos correctamente clasificados como fraudulentos. Y al aplicar la focal loss, inmediatamente también se reduce el número de falsos negativos, por lo tanto, aumento la tasa de datos positivos clasificados correctamente. Y nuevamente también acá entonces viene el trade-off que uno tiene que manejar, ¿cierto?, entre la precisión y el recall de nuestro clasificador. Entonces, para ir finalizando, aquí una de las conclusiones es que no hay una receta única para abordar el desbalance de clase. Todo va a depender de los datos que uno tenga, el problema que esté abordando. Uno también puede trabajar de manera híbrida, utilizando el enfoque de datos a nivel de datos, el enfoque a nivel de algoritmo. Aquí también, como todo proceso de aprendizaje automático, requiere de optimización de hiperparámetros, como lo vimos en los parámetros de la focal loss. Y los diferentes desafíos que aparecen, obviamente, es entender el problema desde la disciplina que uno esté trabajando. Uno puede generar nuevos algoritmos o también crear nuevas funciones de pérdidas. Y bueno, aquí hice un barrido súper rápido, ¿cierto? Les mostré 3 ejemplos y está todo acá disponible en el enlace de GitHub que les dejo acá. Y muchas gracias por su atención y quedo atentas a si tienen preguntas. Muchas gracias. Creo que estoy bien en el tiempo. Sí, estás excelente con el quedaste Tenía mi excelente reloj con el acá. tiempo. Sí, te gustan las preguntas. Esto nos ayuda a dejarte algunas preguntitas por aquí en vivo antes de irnos a Discord. Una de las preguntas es, al balancear los datos en el training, ¿se produjo overfitting en nuevos Overfitting. registros o en el testing? No, efectivamente, cuando uno balancea los datos, genera nuevos datos. Y sobre todo si uno lo hace con el oversampling, que es simplemente oversampling aleatorio, que simplemente duplica los datos, efectivamente esa es una de las desventajas, que se puede generar overfitting, es decir, que el modelo se sobreajusta. Entonces, ese es uno de los problemas que aparece. ¿Sí? Y efectivamente yo solamente balanceo para los datos de entrenamiento. El testing no lo toco. Ok, espero que No sé si esta habré aclarado pregunta, la... sí, Sí. sí, esperemos que haya respondido la pregunta de Pamela. Tenemos una pregunta por acá de Anita. ¿Qué criterios utilizas para decidir balancear los datos o el algoritmo? La verdad que lo hago experimentalmente, depende del problema que esté abordando.
Pruebo todos los métodos parto a nivel de datos, que es el más simple, ¿cierto? Que es balancear los datos. Veo los resultados que estoy obteniendo, si está generalizando bien. Si no generaliza bien, es decir, que no predice bien para mis nuevos datos, los datos que no he visto el conjunto de entrenamiento. Empiezo entonces a abordar utilizando métodos a nivel de algoritmo, por ejemplo, con el class weight. Ese es como mi orden, a nivel de datos. Después pruebo class weight, después pruebo nuevas funciones de pérdida y después pruebo nuevas arquitecturas, como el autoencoder, cuando uso redes neuronales. Pero como mencionaba, no tengo como una receta así precisa para decir esto es lo mejor. De acuerdo, y tienes una lluvia de preguntas en el Discord. Vamos a ver, quedamos un poquito más de tiempo. Otra pregunta es, ¿qué bibliografía recomiendas para los modelos clásicos de clasificación y los desbalanceos? ¿Algún libro que recomiendes que contemple ambas? Sí, justamente el que puse acá en las referencias de García, pero lo puedo escribir también ahí en Discord. Jaibo Sí, G es no sé si está bien pronunciado, Jaibo G es uno de los autores que más leo, que es para los enfoques tradicionales de Machine Learning, para abordar el desbalance de clases. Y el otro es Alberto Fernández, Learning from Imbalanced Datasets. Ese libro es del 2018. Lo puedo también escribir ahí en Discord. Y está también en las slides que voy a publicar también. Ah, ahí con eso que acabas de decir has respondido bastantes preguntas que tenemos por el Discord, muchísimas personas diciéndote felicidades, le encantó tu charla. Y para dejarte vamos a hacer una última preguntita. ¿Qué más? ¿Qué recomendarías estudiar para ir por tu camino? Y bueno, te dice que muy buena presentación. ¿Qué recomendación Para le darías para ir como tu paz, tu camino hacia tu mi proceso? camino en el contexto del desbalance o mi camino. Es como Sería, ok, filosófica la explica. pregunta. Sí, sí, es tu camino profesional, como que la dejo muy abierta. Y no es bueno. Sí. Bueno, yo Eh, soy informática, partí estudiando ingeniería civil informática, hice mi magíster y después durante mi doctorado fue donde me concentré en este tema de aprendizaje automático, que en realidad es lo que más hago ahora y es lo que me gusta, ese es mi tema de investigación. Y lo otro que también como consejo puedo dar es que yo trabajo de forma colaborativa, porque a mí me gusta trabajar aplicando aprendizaje automático en distintas disciplinas. Entonces la colaboración también es otro de los consejos que yo daría. Trabajo con gente de física, con gente de física de partículas, con gente de astronomía, con gente de medicina. Entonces ese es un poco el camino que yo he seguido. bueno, pues excelente charla, Raquel. Muchísimas gracias por haber estado participando en esta PyCon Chile. Te deseamos muchos éxitos y ¿qué últimas palabritas querrías decirle a tu público que está aquí mirándote antes de Sí, despedirnos? muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido lo que quise explicar y transmitir sobre el desbalance. Y bueno, y quedo atento a las dudas que hayan en Discord. Y también por la invitación. Muchas gracias por permitirme estar en la primer PyCon Chile. Gracias a ti. Bueno, pues ya saben, vamos con Raquel al Discord, pero recuerden ir a las charlas relámpagos que estaremos transmitiendo luego de unos minutitos. Bye bye.